El apóstol Pablo probablemente escribió la primera carta a los tesalonicenses entre el año 50 y 51 después de Cristo, aproximadamente 20 años después de la ejecución y resurrección de Jesús. Esta puede ser la primera de las cartas de Pablo, aunque algunos eruditos fechan a 2 de Tesalonicenses o Gálatas como las cartas más antiguas del apóstol Pablo. Pablo comenzó su actividad evangelística en la sinagoga local de Tesalónica, como era costumbre, donde predicó durante 3 sábados. Esto resultó en la conversión de algunos judíos e incluso más gentiles, incluyendo varias mujeres ricas de familias líderes en la comunidad. Lo podemos ver esto en Hechos 17, versículo 2 al 4. Estos gentiles se habían sentido atraídos por el judaísmo, pero ahora se sometieron a una segunda conversión al cristianismo. Durante el resto de la semana, Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, se apoyaron a sí mismos trabajando como hacedores de tienda, según Hechos 18, versículo 3. Los frutos de la predicación del apóstol Pablo rápidamente despertó oposición. Los líderes de la sinagoga estaban molestos por la pérdida de sus miembros y los funcionarios de la ciudad estaban igualmente alarmados por la conversión de sus mujeres adineradas a un culto que adoraba a un emperador alterno. Los judíos incrédulos actuaron primero y con la ayuda de algunos alborotadores lograron iniciar un motín en la ciudad contra la pequeña iglesia. De hecho, los judíos acusaron a Pablo, según Hechos 17, versículos 5 al 10, de anunciar ilegalmente a Jesús como un rival real del César. En vista de esta situación, Pablo se vio obligado a huir de Tesalónica. No tuvieron más remedio que irse en silencio en medio de la noche. Viajaron durante 2 o 3 días al suroeste de Berea, según Hechos 17, versículo 10. Aquí, en agudo contraste con la hostilidad de los judíos en Tesalónica, Pablo recibió una cálida acogida por parte de sus compatriotas, según el versículo 11 del capítulo 17 de Hechos. El ambiente pacífico del ministerio en Berea pronto fue perturbado por los judíos de Tesalónica, que una vez más forzaron a Pablo a abandonar la ciudad a toda prisa. El apóstol Pablo fue escoltado por algunos creyentes hasta Atenas, probablemente viajando por carretera hasta la ciudad portuaria de Dion y por el mar el resto del viaje. Silas y Timoteo se quedaron brevemente en Berea, volvieron a unirse a Pablo en Atenas poco después, según lo leemos en Hechos capítulo 17 versículo 13 al 15 y una breve referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 2. Durante su estadía en Atenas, Pablo continuó preocupado por sus jóvenes conversos en Tesalónica y la persecución que padecían. Por lo tanto, Pablo envía a Timoteo de regreso a Tesalónica y Silas posiblemente a Filipos. Después de un tiempo muy difícil en Atenas, Pablo llegó a Corinto para una estadía de 18 meses. Timoteo y Silas se unieron a Pablo después de su viaje a Macedonia, aparentemente con fondos donados de las iglesias de Tesalónica y Filipos, lo que permitió al apóstol dejar su trabajo de hacer tiendas y predicar a tiempo completo. Timoteo le dio a Pablo un buen informe inicial acerca de la iglesia de Tesalónica, pero también le informó sobre algunos problemas, según leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 10. Estas noticias
hicieron que Pablo escribiera su primera carta a la iglesia en el año 51 después de Cristo. Poco tiempo después, el apóstol recibió un informe alarmante sobre la difusión de una enseñanza falsa en el sentido de que el día del Señor ya había llegado, así como también una recurrencia del problema de creyentes que se negaban a trabajar. Pablo, por lo tanto, sintió la necesidad de escribir a la iglesia de Tesalónica por segunda vez. Este es el trasfondo histórico de las cartas a los tesalonicenses. En los próximos audios seguiremos aprendiendo un poco más sobre esta carta que está llena de esperanza, llena de consuelo y llena de escatología y de cristología. Espero que estos estudios sean de bendición para su vida. Si usted quiere apoyar estos proyectos, lo único que tiene que hacer es dar like a esta publicación o compartirlo con sus amigos o dejar algún comentario. De esta manera yo sé que este tema es de su interés. Gracias. Que el Señor les bendiga.